Bueno, tenemos el siguiente problema. Dice así, una partícula parte del origen de coordenadas con velocidad inicial de 2j metros por segundo, 2 metros por segundo en j, y tiene una aceleración siempre constante para t mayor o igual a 0, de a igual a 2 metros sobre segundo cuadrado en dirección y. Dice, determinar la trayectoria de la partícula y calcular los vectores velocidad y posición en t igual a 1 segundo. Con determinar la trayectoria de la partícula vamos a suponer que es dibujarla en un plano, digamos, YX o XY, que representará el plano físico. Entonces, bueno, para empezar, mirar qué datos nos dan. ¿Qué datos nos dan? Nos dicen que una partícula parte del origen de coordenadas. Eso implica que ya conocemos el vector posición en t igual a 0, en tiempo inicial. Y nos dicen que con velocidad inicial, no es la velocidad siempre, es solamente la velocidad inicial de 2j metros por segundo. Además de eso nos dan la aceleración. Como nos dan esas tres cosas, la aceleración y las condiciones iniciales de R y B, ya podemos saber todo lo relacionado al problema. Ya el futuro de la partícula queda completamente determinado. Entonces tenemos que A es igual a 2i, vamos a suponer que es metros sobre segundo al cuadrado. Entonces acá para efecto de los cálculos no vamos a poner las unidades, pero hay que estar pendiente de ponerlas siempre al final. Más 0j. Bueno, es importante poner aquí el 0j, si bien no aparece acá, para especificar bien cuál es la aceleración en y para todo t. Esto sirve para t mayor o igual a 0, para todo t. La aceleración en x, entonces, como una función del tiempo, acá no depende del tiempo, ¿no? Pero en general sí. Entonces es igual a 2. Esto para efectos de cuando vayamos a hacer la integración. Aquí sería 2 y a sub y de t es igual a 0. Vamos ahora a las condiciones iniciales que nos da el problema. C de condiciones y de iniciales. Y R, el vector R, en t igual a 0, es igual a 0i más 0j. Y B de 0 es igual a, nos dicen, velocidad inicial de 2j. Entonces, 0i es importante poner cuando es 0, más 2 en dirección j. Aquí está en metros y aquí en metros por segundo. Esto automáticamente implica lo siguiente. X de acá la tomo, de 0 es igual a 0, y y, la coordenada y de 0, que es otra función que depende del tiempo, es igual a 0. Y de acá, de esta segunda línea, b sub x de 0 es igual a 0, y b sub y de 0 es igual a 2. Entonces tenemos nuestra aceleración para todo t, que es esta de aquí, las dos componentes, y tenemos las condiciones iniciales para x, para y, para b sub x y para b sub y. Ya con eso, entonces estamos listos para realizar la integración de a. Vamos a hacer la integral y utilizar las condiciones iniciales para ajustar las constantes arbitrarias que nos salgan de la integración del vector a. Bueno, tenemos aquí la aceleración en x, que es igual a 2, recordemos, en metros sobre segundo cuadrado. Tenemos las condiciones iniciales para la velocidad en x y las condiciones iniciales, la condición inicial para la posición en x. Tenemos la aceleración en y, que es siempre 0, la condición inicial para la velocidad en y la condición inicial para la posición en y. Bueno, aquí nosotros sabemos que a sub x es igual a la derivada de la función b de x o b sub x con respecto al tiempo. De aquí que tenemos que encontrar una función tal que al derivarla me dé a sub x. A sub x vale 2. Entonces, esta función b sub x de t igual a 2t más c sub 1 funciona. Si derivamos esta, efectivamente nos da 2.
Otra manera de verlo, de ver la integración más explícitamente, sería la siguiente. Esta ecuación de acá implica de una vez que la integral de a sub x por dt es igual a la integral de b sub x. Y esto es igual, integrando esto, nos da b sub x dt. Y ya haciendo la integral de la función 2, nos da 2t más c sub 1, obteniendo exactamente esta ecuación. Bueno, si usamos esa ecuación y la evaluamos en t igual a 0, esto nos da 2 veces 0 más c sub 1. Eso nos da c sub 1. Pero sabemos de las condiciones iniciales que están acá. Esta es la condición inicial. Sabemos que b sub x de 0 debería ser igual a 0. Por lo tanto, esta constante debe ser igual a 0, ¿no? B sub x de 0 igual a c sub 1, pero b sub x de 0 debe ser igual a 0, por lo tanto c sub 1 es igual a 0. Entonces ya podemos escribir b sub x de t para todo t. Es igual a 2t, porque c sub 1 es igual a 0. Teniendo b sub x de t para todo t, entonces intentaremos ahora calcular x de t para todo t. Entonces, de acá sabemos entonces que b de x, b sub x, perdón, de t, es igual a ¿qué? A de x de t. Entonces, tenemos que buscar una función x de t que nos sirva, tal que al derivarla nos dé 2t. Y esta de acá funciona. Entonces sería t cuadrado más d sub 1. Esta funciona porque al derivarla obtenemos esta. Digamos que no es tan sencillo encontrar una función que al derivar de esta no es a simple vista, pero digamos que haciendo un ejercicio de adivinación, podemos poner, digamos, t por acá o 2t, empezar a derivar y mirar cuál nos da. Entonces, si ustedes observan bien, t cuadrado da exactamente la derivada 2t. Podemos hacer exactamente el mismo algoritmo que hicimos acá. Podemos ponerlo en función de la integral, realizar la integral y van a ver que da exactamente lo mismo. Ahora, si evaluamos x en t igual a 0, obtenemos x de 0 es igual a 0 al cuadrado más de 1, eso es igual a d sub 1. Pero de las condiciones iniciales, a partir de las condiciones iniciales, sabemos que x de 0 es igual a 0. Por lo tanto, d sub 1 es igual a 0. Se sigue de aquí y de aquí. Entonces ya podemos poner x de t para todo t. X de t queda igual a t cuadrado. Ahora vamos a hacer el cálculo de la función y de t. Bueno, a sub y es igual a 0. Sabemos que a sub y es igual a db de y, db sub y de t. Ahora hay que buscar una función b sub y tal que al derivarla de 0. Sencillo, cualquier constante sirve. Digamos c sub 2, puede ser 0, 5, 4, lo que sea. Ahora, vamos a evaluar b sub y en 0. Como b sub y no depende del tiempo, esto nos da c sub 2. Pero si usamos las condiciones iniciales nos dicen que b y de 0 es igual a 2. Por lo tanto, c sub 2 es igual a 2. Y ya podemos escribir b sub y para todo t es igual a c sub 2, que es igual a 2. Ahora vamos a tratar de calcular x, ¿no? Entonces sabemos que la b sub y de t, o b sub y, es igual a de y de t. Entonces tenemos que buscar una función y tal que al derivarla nos dé 2. Esta funciona, ¿no? Al derivarla nos da 2, pero también funciona
si le ponemos una constante. Y, si evaluamos en 0, esta función de aquí nos da d sub 2. Usando las condiciones iniciales, sabemos que y de 0 es igual a 0. Por lo tanto, d sub 2 es igual a 0. Y finalmente obtenemos entonces la función y de t para t mayor o igual a 0. Sería simplemente 2t. Entonces, esta se cumple para t mayor o igual a 0 y esta también. Vamos a tratar ahora entonces de hacer un gráfico para determinar cuál es la trayectoria de la partícula en el plano XY. Bueno, tenemos entonces aquí las funciones x y y para t mayor o igual a 0. Una primera opción, la más sencilla, la más simple, es dibujar el plano XY e ir dibujando para t, para los diferentes tiempos de t, dónde está la partícula. Estas ecuaciones se llaman en matemáticas y en cálculo ecuaciones paramétricas. Entonces y dependen de un parámetro t y x también dependen de un parámetro t. Aquí está, digamos, la restricción para este parámetro que estamos utilizando acá, que para nosotros representa físicamente el tiempo. Entonces podemos hacer una tabla con una columna siendo t, la otra siendo x y la otra siendo y. Hacemos la columna para diferentes valores de t y obtenemos los diferentes valores de x y procedemos a dibujarlo y quizá unimos los puntos y tenga sentido y podamos ver cuál es la trayectoria en el espacio XY. Observamos entonces aquí la tabla de t, x y y para algunos valores de t. T igual a 0, 0, 5, 1, 2, 3. Aquí x vale 0, 0.5 al cuadrado 0.25, 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9. Y aquí tenemos y, ¿no? Que es 2 por t, ¿no? 0 por 2, 2, 2 por 0, 5, 1, 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Y aquí tenemos un gráfico de y, de x y y, ¿no? Entonces, este es el espacio físico. Entonces, la partícula en t igual a 0, está en x igual a 0, y igual a 0. Es decir, está por acá. Exactamente en el origen de coordenadas. En t igual a 0.5 está en 0.25 en x, entonces sería la mitad de la mitad por acá, ¿cierto? Pero en y está en 1, es decir, está por acá. Y ahí ya podemos dibujar la partícula. La partícula está acá, entonces estaba acá, luego se movió hacia acá. En t igual a 1, entonces tenemos 1 en x, 2 en y. 1 en x, 2 en y. Entonces está exactamente acá. Entonces la partícula estaba acá, luego acá, luego acá. En t igual a 2, entonces está en y igual a 4. Perdón. Tenemos t igual a 0, t igual a 0.5, t igual a 1. T igual a 2, x igual a 4, mucho cuidado. Y y igual a 4. ¿No? 4 en x, 4 en y. En t igual a 3, aquí no aparece t, ¿no? Por eso me confundí. Y es probable que ustedes también se puedan confundir ahí. 3, t igual a 3. X igual a 9. X igual a 9, y igual a 6. Entonces tenemos 2, 4, 6 por acá. Entonces, bueno, podemos ahí intentar unir los puntos, ¿cierto? Más o menos daría una cosa así. Digamos, ya esbozamos cómo sería la trayectoria. Obviamente aquí nos tocaría capturar bastantes puntos para saber si exactamente es esa la trayectoria. Otra opción que tenemos, esta sería una primera opción, hacer una tabla de valores y mirar cómo es la trayectoria. Entonces tenemos nuestra trayectoria. La otra sería colocar y como una función de x y poder dibujarla utilizando las técnicas de cálculo, o poniendo x como una función de y, también serviría, y utilizando las técnicas de cálculo. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Tenemos acá nuestras funciones x y y. Entonces podemos intentar x como una función de y, o podemos intentar y como una función de x. Por este lado, entonces tenemos
que tenemos que despejar y como función del tiempo, aquí, y ponerla en esta ecuación. Entonces, sabemos que y es igual a 2t, y de aquí que t es igual a y sobre 2. Ya teniendo t, la podemos meter acá. Entonces, x nos quedará y cuadrado sobre 4. También podemos intentar y como una función de x, pero antes tendríamos que despejar t de acá. Entonces, observen que este camino es más complicado que el anterior. En el anterior, t se dejaba despejar muy fácil de y. Ahora acá tenemos que x es igual a t cuadrado. Una opción que me gusta utilizar bastante acá es restar a ambos lados t cuadrado. Y obtenemos esta ecuación. Y podemos hacer lo siguiente. Hacer factorización por diferencia de cuadrados. Y obtenemos dos soluciones. Esto es 0 cuando esto sea 0 y cuando esto sea 0. Es decir, t es igual a raíz de x, pero también t es igual a menos raíz de x. Bueno, este paso de aquí hasta acá puede parecer un poco extraño, pero si ustedes realizan la multiplicación, efectivamente les da esto de aquí. Entonces tenemos realmente dos funciones. T es raíz de x y t es igual a menos raíz de x. Vamos a incluirla entonces en y. Y nos quedaría, entonces, dependiendo si es raíz de x o raíz de menos x, entonces nos quedaría o más o menos 2 raíz de x. Entonces es la función raíz de x con un más o con un menos. Entonces vamos a proceder ahora a dibujar ambas ecuaciones en un plano XY. Bueno, tratemos entonces de dibujar la función x de y igual a y cuadrado cuartos. Aquí puede parecerles un poco extraño porque siempre dibujamos y como función de x. Ahora, funciones cuadráticas son parábolas, ¿no? Si tuviéramos y igual a x al cuadrado, sería una función que abre hacia arriba o hacia abajo. Pero ahora el eje x es la variable dependiente y y es la variable independiente. Entonces vamos a tener, si tenemos una parábola, pues una parábola que abre a la derecha o así, en esta dirección, o abre de esta manera, ¿no? Bueno, como tenemos y cuadrado sobre 4, y aquí tenemos un signo más, entonces ella abre, digamos, hacia arriba, pero siendo hacia arriba el eje x, es decir, abre hacia la derecha. Entonces tendríamos una parábola que abre en ese sentido. Entonces, vamos a recolectar algunos valores, vamos a hacer también, digamos, una tabla con algunos valores para poder dibujar esta parábola que ya sabemos que es así. Antes de eso podemos mirar, por ejemplo, cuáles son los máximos y los mínimos. Entonces sabemos que es una parábola, entonces debe tener o máximo o mínimo. En este caso, como sabemos que abre hacia la derecha, debe tener un mínimo. Entonces vamos a derivar x como una función de y. Entonces esto será 2y sobre 4. Y esto nos da y medios. Si igualamos a 0, esa ecuación nos da que y es igual a 0. Es decir, en y igual a 0 existe un mínimo o un máximo. Entonces es una parábola que tiene esta estructura. La segunda derivada nos dice si es un máximo o es un mínimo. Entonces, la segunda derivada sería un medio. Es un número mayor que 0, por lo tanto es un mínimo como esperábamos. Entonces ahora vamos a hacer una tabla con algunos valores, ya sabiendo que el mínimo queda en y igual a 0, x igual a 0, y vamos a tratar de trazar la gráfica. Bueno, aquí tenemos una tabla, aquí he mostrado valores de y y x. Escogí y, perdón, que es la variable independiente, escogí 0, más o menos 1, más o menos 2, más o menos 4, más o menos 6. Entonces observen, si por ejemplo y vale 0, x igual a 0. Si y vale 1, x es igual a un cuarto. Si y vale 2, 2 al cuadrado 4 sobre 4 da 1. Si y es igual a 4, 4 al cuadrado 16 entre 4 da 4. Y si y es igual a 6, 6 al cuadrado 36 entre 4 da 9. Entonces vamos a proceder a dibujar. Escogí valores más o menos, o sea,
y igual a 1, y igual a menos 1. Y dan ambos exactamente lo mismo, ¿no? Observen, por ejemplo, menos 2. Menos 2 al cuadrado da igual que 2 al cuadrado, que es 4. Y x termina valiendo 1. Entonces, tenemos el punto 0. Tenemos y igual a 1. X igual a 0.5, más o menos por acá. Pero también obtenemos este valor acá para y igual a menos 1. Para y igual a 2, obtenemos x igual a 1. Pero para y igual a menos 2, x también es igual a 1. Y igual a 4 y menos 4 da 4. Es 4 y da 4. Y por aquí da menos 4. O sea, para y igual a 4 y para y igual a menos 4, la función vale 4. Para y igual a más o menos 6, por acá, la función vale 9, ¿no? Entonces tenemos por acá el 9 y tenemos por acá menos 9. Entonces ya sabemos que es una parábola, pues es más o menos simple dibujar. Y por este lado más o menos así, ¿no? Bueno, aquí la cuestión es que ya dibujamos la parábola, pero pues no sabemos, por ejemplo, en t igual a 0 dónde está la partícula. Entonces, a veces nos toca, además de hacer este procedimiento de poner x como función de y, fijarnos qué es lo que sucede con x y con y. Como t acá es mayor o igual a 0, y siempre va a ser positivo. Entonces, valores de negativos de y no nos sirven. Y t, bueno, sea positivo o negativo, x siempre va a ser positivo. Acá x siempre es positivo. Sin embargo, observen y. Entonces y no puede tomar valores negativos como fue los que le di acá. Por lo tanto, esta parte de la parábola no existe y los puntos que tenemos para la partícula son precisamente estos, ¿no? Por ejemplo, en t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2, etc. Entonces, esta sería la trayectoria correcta de la partícula, ¿no? Entonces, por ejemplo, en t igual a 0 está por acá, t igual a 1. Entonces tendríamos x igual a 1 y y igual a 2. Sería este punto, ¿no? Entonces aquí tendríamos t igual a 1. Entonces, por ejemplo, t igual a 2. X vale 4 y y vale 4 también, que sería este, ¿no? Entonces aquí tenemos el instante t igual a 2. Y creo que por aquí está el t igual a 9. 3 al cuadrado y y vale 6. Recordemos que en el punto anterior teníamos la función x, y igual a más o menos 2 raíz de x. Si ustedes intentan dibujar esta función, efectivamente les da o esta para más o esta para menos. Y finalmente, haciendo el mismo análisis, escogeríamos el más. Observen que este despeje estuvo muchísimo más sencillo que este despeje. Entonces, a veces uno puede despejar la y en función de x, que es, digamos, a veces preferible porque siempre hemos venido trabajando con y como la variable independiente, pero a veces se hace mejor despejar x como una función de el tiempo y dibujar. Perdón, x como una función de y en vez de y como una función de x. Bueno, vamos a realizar la siguiente parte. La siguiente parte dice calcular los vectores velocidad y posición en t igual a 1. Entonces, para eso primero tenemos que saber cuánto es r y cuánto es b. Entonces, acá tenemos lo que nos dio para x y lo que nos dio para y. De aquí, pues, b sub x de t es igual a 2t y b sub y de t igual a 2. Ya podemos con esto formar los vectores r. Entonces, que en este caso sería r de t igual a t cuadrado, dirección y, más 2t en dirección
J. Recordemos las unidades deben ser metros. Vamos a omitir acá por cuestiones de rapidez y espacio. Y tenemos B de t, ya el vector B de t, que sería B sub x en dirección y, en este caso sería 2t dirección y, más 2 en dirección j. Tenemos entonces los vectores R y B. Vamos entonces ahora a calcularlos en donde nos piden, en t igual a 1. Entonces R de 1 es igual a, reemplazamos acá, ¿no? 1 al cuadrado, que es 1, 1 en i, más 2 por 1, 2 en j. Y tenemos b de 1, que es igual a 2 en i, más 2 en j. Bueno, sería interesante dibujar los vectores R, B e incluso el vector A en un gráfico en donde aparezca la trayectoria. Entonces vamos a hacerlo en este momento. Bueno, tenemos aquí entonces el vector R, el vector B, el vector R evaluado en t igual a 1 y el vector B evaluado en t igual a 1. Entonces aquí tenemos el gráfico X contra Y. Esta es la trayectoria de la partícula, o sea, la partícula recorre todo este camino. Y entonces vamos a tratar de dibujar los vectores en ese instante de tiempo, por lo menos. Entonces, en t igual a 1, R vale 1 en i, 2 en j. Entonces tenemos 1 en i, 2 en j. Entonces, más o menos por acá. El vector posición es un vector que va del origen al punto donde está la partícula. Entonces, este sería nuestro vector posición en ese caso. Este sería R de 1. Vamos a dibujar el vector velocidad. Entonces el vector velocidad lo vamos a dibujar en el punto donde está la trayectoria. Entonces hacemos un par de ejes pequeños acá, en el punto donde nos piden, donde está la partícula. Y dibujamos el vector velocidad. La escala en el dibujo del vector velocidad no es la misma escala necesariamente. Por lo tanto, pues escogemos acá una escala, ¿no? Entonces es 2 en i, 2 en j. La idea es que es un vector que va a 45 grados, ¿no? Entonces, más o menos por acá. Y cuadra con el hecho de que sabemos que el vector velocidad es un vector que va en la dirección tangente a la trayectoria, ¿no? Bueno, sería interesante aquí también dibujar el vector aceleración. ¿Cómo es el vector aceleración acá? Entonces, A, ya no la dan en el problema, pero la podemos aquí incluso calcular a partir de acá. Entonces, 2t sería 2 en i. Entonces es un vector que no tiene componente en j y lo podemos dibujar acá y tiene esta dirección. Es una dirección horizontal. Interesante en este caso, a pesar de que esta es la trayectoria, A siempre es un vector en todos los puntos donde uno dibuje, siempre es un vector que es o que va en esta dirección, ¿no? Siempre va en i, tiene siempre la misma magnitud.